Continuamos con el módulo 4, presentación 3.1, parte B. ¿Cómo vamos a realizar el abordaje en la consulta diferenciada? Es importante reflexionar acerca de este tema porque no a todos los profesionales del equipo de salud les agrada trabajar con los adolescentes y en muchos casos esto está relacionado con la vivencia y la experiencia de su propia adolescencia. Es por ello que antes les invité a recordar cómo fue esta etapa de la vida en cada uno de ustedes. Preguntas como: ¿me siento a gusto atendiendo a los adolescentes? ¿Tengo los conocimientos necesarios en los aspectos de pubertad y adolescencia para poder atenderlos? Si no es así, ¿estoy dispuesto a buscarlos y adquirirlos? ¿Soy capaz de trabajar con un equipo multidisciplinario? ¿Me comprometo con la capacitación y actualización continua? Y una pregunta muy importante: ¿he superado mi propia adolescencia? ¿Soy lo suficientemente maduro? Estos son elementos en los cuales tenemos que detenernos para la evaluación con adolescentes. Ciertamente que no es obligatorio que todos tenemos que atender a adolescentes, pero sí en algún momento nos va a tocar recibir y en ese instante tenemos que atenderlos bien. E identificar quién del equipo de salud sí se siente bien identificado, que esté bien ganado, para vincularnos con este profesional de la salud para referirle al paciente. Hay algunas actitudes que tenemos que evitar. Por ejemplo, ser afectivamente inmaduro, es decir, no podemos proyectar nuestros sentimientos de nuestra adolescencia recordando que también lo fuimos. No aliarnos con los padres o con las madres, no asumir que somos padres, es decir, un rol parental sustituto. Es importante reconocer cuando nos sintamos incómodos. Tampoco podemos actuar de manera moralizante como un abogado con juicios de valor. Debemos transmitir la responsabilidad. Es importante también no aliarnos con él o la adolescente. Esto ocurre cuando nosotros no hemos superado nuestra propia adolescencia y nos identificamos con el problema que tiene él o la adolescente. Entre los problemas prevalentes en la adolescencia se refiere a la esfera de salud sexual y reproductiva, el inicio temprano de las relaciones sexuales, de allí las consecuencias del embarazo, el parto, incluyendo los abortos inseguros y problemas que se pueden presentar en el puerperio. Infecciones transmitidas sexualmente, incluyendo VIH, el abuso y la coerción sexual. Pero también tenemos dentro de las causas de morbimortalidad los traumas, violencia, homicidio, suicidio, consumo de alcohol, tabaco y drogas. Es importante recordar que hay otros problemas que también les afectan en la época COVID que estamos transitando. Los trastornos de la salud mental, cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión, de rabia o de ira, son frecuentes. Si a esto le añadimos que la cuarentena, el aislamiento social, nos ha mantenido en casa con familiares y si en este núcleo familiar hay una disfunción, probablemente esta situación sea mucho más seria. También está la deserción escolar, que también se ha presentado en cuarentena, debido a los múltiples obstáculos que tenemos para mantener la formación en las escuelas y liceos. Luego tenemos niñas y niños que arrastran enfermedades crónicas, como la diabetes, problemas oncológicos frecuentes en esta edad, problemas renales o parálisis cerebral que vienen cursando desde la infancia. También hay enfermedades que se diagnostican en la adolescencia. También enfermedades endémicas como la malaria, tuberculosis y dengue.
También hay problemas de malnutrición, como la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Así como en otras etapas de la vida, es importante identificar cuál es el problema que trajo al adolescente a la consulta, si es biológico, psicológico o social. ¿Quién lo percibió por primera vez en el núcleo familiar? ¿O fue el propio adolescente quien solicitó el apoyo de asistir a la consulta? También es clave conocer las capacidades de que se dispone el adolescente para enfrentar sus problemas, la disposición que tiene para hacerlo, así como la disposición familiar para prestar apoyo y la manera como lo van a realizar, entendiendo que el tiempo en el que se va a recuperar es variable, dependiendo del tipo de problema y de la disposición de las herramientas con que se cuente. Si bien las fases de la entrevista son las mismas, hay características distintas que vamos a aplicar en la forma en que vamos a abordar al adolescente y a su acompañante. En la fase social o de acoplamiento está la presentación del profesional de la salud al adolescente y el acompañante. No hay música más agradable para el oído que nuestro nombre. Es importante recordar que este proceso es recíproco entre el entrevistador, el adolescente y el acompañante. No es neutro, de modo que mientras se recoge la información, también se transmite. Primero hay una entrevista conjunta. Se le hace la anamnesis a los padres junto con el adolescente. Se expone los motivos de la consulta que pregunta por qué está allí. Por lo general, el motivo de consulta del adolescente es distinto al de los padres. La consulta es pausada, sin prisa. Escribir lo mínimo, desarrollar una capacidad de memoria importante, no realizar juicios de valor. Se debe explicar que en la dinámica de la entrevista hay un momento individual en el cual invitaremos a los padres y o acompañantes que permanezcan afuera y nos quedaremos a solas con él o la adolescente. Advertiremos en este punto la confidencialidad, que todo lo que se diga en la consulta se queda dentro del equipo de salud con quienes compartiremos con los compañeros de salud para poder brindar una atención integral integrada, pero no lo vamos a compartir con otras personas ajenas, incluyendo a los padres. Sin embargo, la confidencialidad tiene límites. Hay que advertirle al adolescente que si nos expresa algo que lo ponga en peligro su vida, debemos de compartirlo junto con él a los padres y o acompañantes. Pero también tendremos una entrevista a sola con los padres. Le advertiremos también que esta entrevista se mantendrá la confidencialidad. Así que la información que nos aporten los padres no se le notificará al adolescente, a menos que esta información sea clave, necesario para mejorar la salud del adolescente, y se le compartirá la información a dicho adolescente. Y se le va a decir en conjunto con sus padres y acompañantes. Ya una vez explicado el aspecto de la confidencialidad, se procederá a continuar con la interacción entre el adolescente y sus padres. En el momento de la entrevista individual, tanto él o la adolescente con sus familiares, es importante en cada momento ser muy observador, escribir lo necesario, escuchar atentamente y hablar con prudencia. Se recomienda un lenguaje que se entienda, especialmente con los o las adolescentes.
Recuerde evitar las alianzas tanto con los padres como con los muchachos o muchachas. Es importante asegurar que se mantendrá la confidencialidad y la privacidad. No obstante, aclarar nuevamente los límites de esta. Haga preguntas abiertas, de respuestas en espejo. Resuma lo que está diciendo el adolescente. Este ayuda a sintetizar y a que el adolescente perciba que se le está entendiendo lo que él está diciendo. Si algo de lo que dijo el adolescente o los padres no comprende esos puntos confusos, se debe repreguntar y pedirle que se lo aclare. Usar frases que ayuden a expresar temas difíciles también está indicado. Dar respuestas que impliquen comprensión es lo ideal. Debemos estar atentos para reconocer si hay alguna situación, palabra o tema que esté causando incomodidad. En la consulta con adolescentes se puede presentar algunas situaciones conflictivas. Tenemos un adolescente hablador que debe frenarse para que permita realmente centrar cuál es el problema por el que él está allí. Decirle frases muy sutiles pero firmes, como por ejemplo, hablas mucho sobre este tema, ¿por qué? En todo caso, ponerle límites para poder descifrar el mensaje. Luego está el adolescente que es callado. Hablar de temas generales con él es ideal, temas triviales, como por ejemplo, cuál es tu hobby, fijarse en los detalles personales, por ejemplo, una franela que sea alusiva a algún equipo de béisbol, música, etcétera, y eso puede ayudar a iniciar la entrevista. También tenemos el adolescente nervioso e inquieto. Hay que brindarle una frase que lo tranquilice. Tranquilo, yo te puedo ayudar. Un ejemplo. También tenemos el adolescente que llora en la consulta. Debemos dejarlo que llore, brindarle un pañuelo, ofrecerle agua para que dejarlo que se desahogue. Esperar que se calme para poder esperar que él se pueda expresar. Debemos con él ser afectuosos, sin perder el profesionalismo. También tenemos el adolescente agresivo, enojado. Entonces, mantener una actitud firme y tranquila sin responder de una manera airada, sin amedrentarse. Recordar que cualquiera de esas situaciones son personales. El adolescente no tiene una mala relación con ustedes. El adolescente está haciendo una expresión de sentimientos que tiene en ese momento. Su actitud dentro del diálogo es la que va a marcar la diferencia siempre que se mantenga sosegada y colaboradora. Es importante tener en cuenta iniciar la relación con el adolescente y acompañante desde lo positivo, organizar el encuentro en función del tiempo, tanto propio como el de los pacientes, dejar temas pendientes, anotar en la historia clínica para recordar, conversarlo en la próxima consulta. Una vez finalizada a la etapa de la entrevista, pasamos a la etapa exploratoria. Ustedes encontrarán en los protocolos cómo debe realizarse esta etapa, qué preguntar, qué observar y determinar para poder clasificar de acuerdo a los hallazgos una vez que los tengamos integrados al paciente. En este punto, para el equipo básico de salud, lo resaltante es realizar una buena historia clínica integral, la evaluación del riesgo psicosocial mediante el acrónimo GEAPS. Y por supuesto, en este punto vamos a evaluar el riesgo de sexualidad. Nuevamente, la dinámica de la consulta es similar a la de los niños. Vamos a preguntar, observar, determinar y evaluar. Una vez que tengamos la información, la vamos a integrar. Eso nos va a permitir clasificar, elaborar un plan de trabajo
y hacer seguimiento y consejería. El protocolo del adolescente es una recopilación de diferentes preguntas que le vamos a realizar a las y los adolescentes. Como ya se mencionó, no todas las preguntas se realizarán en el mismo día ni a todos los pacientes. Cada caso es individualizado, de ahí que el protocolo se constituye en una guía donde se les indica que deben preguntar, que deben observar y que deben determinar. Así como las inmunizaciones son importantes en la primera etapa de la vida, en la etapa adolescente también lo son. Tenemos que reforzar la dosis correspondiente de acuerdo al esquema nacional de vacunas y colocarle aquellas vacunas que sean necesarias en caso de que exista algún brote. Así pueden observar que el protocolo para la evaluación de la pubertad y la maduración sexual, siguiendo la misma metodología, haremos las preguntas correspondientes durante la entrevista. Mientras estamos haciéndolas, podemos observar y evaluar algunos caracteres generales, cómo se sienta, cómo es la higiene, cómo está vestido, cuál es su aspecto nutricional, cómo se expresa, la coloración de piel, entre otras. Igualmente podemos determinar el riesgo psicosocial usando el acrónimo de GATS, que explicaré a continuación. Es clave durante la entrevista del adolescente tener en cuenta la integrabilidad, la intimidad y privacidad, la independencia física y psicológica que el adolescente está desarrollando, la búsqueda de su identidad, la identificación de sus factores protectores, también de aquellos elementos que son resilientes, cómo se percibe, qué imagen corporal tiene de sí mismo, cómo describe sus estados anímicos y si tiene proyecto de vida. En este sentido, nos vamos a apoyar en esta herramienta denominada GATS, que no es más que la detección de la situación psicosocial, emocional del adolescente. Las letras representan cada uno de los aspectos que debemos evaluar de forma tal que no se nos escape detalle o se nos escape lo menos posible. H representa el hogar. Averiguaremos cuál es la dinámica familiar, cuántas personas componen el núcleo familiar y cómo son sus relaciones, cuáles son las características de la casa en donde están viviendo. E, educación. Si el adolescente está escolarizado, qué grado o año estará cursando, cómo es el rendimiento escolar, cómo es la relación con sus compañeros y con sus maestros o profesores. Si en relación a la segunda E es empleo. Si está trabajando, debemos recordar que muchos de nuestros adolescentes empiezan a trabajar en edades muy tempranas y no en las mejores condiciones. A, actividades. Valoraremos el uso de su tiempo libre y actividad física y práctica deportiva. Segunda A, alimentación. ¿Qué está comiendo? ¿Cuántas veces lo está haciendo? Si es o no balanceada, si tiene suficiente cantidad de proteína y calorías en la ingesta diaria, así como en la ingesta general semanal. Debemos hacer recordatorios diarios y semanales. De drogas. Preguntaremos a qué edad probó por primera vez el alcohol. Normalmente, en esta pregunta, ellos dicen que no. Entonces podemos preguntar, ¿en fiestas familiares cuándo fue que ingirió por primera vez? O preguntamos directamente, con tal licor, como por ejemplo, con cerveza, anís, ginebra, etc. La otra pregunta es si conocen las drogas, si conocen a alguna persona que las consuma,
si se las han ofrecido, si las han consumido. También tenemos que preguntar en relación al tabaco. Es importante recordar que cuando comienzan a consumir alcohol o cigarro, es la puerta de entrada para otras drogas. Luego continuamos con la S de sexualidad. Preguntaremos a qué edad apareció el botón mamario, a qué edad empezaron a crecer sus testículos, cuándo observó cambios en su cuerpo, a qué edad tuvo su primera eyaculación, cuándo fue su primera menstruación, entre otras. Le preguntaremos, la siguiente S es seguridad. Le preguntaremos, ¿cómo hace para protegerse? Si donde vive es una zona de riesgo, trataremos de indagar si hay exposición a riesgo, si sabe reconocerlos. Luego preguntaremos su situación psicoemocional, cómo se describe, si se siente alegre o triste. Preguntaremos si ha pensado en agredirse o suicidarse. Si la respuesta es sí, debemos preguntar cómo lo ha pensado en hacerlo. Pero nunca debemos dar ideas de cómo hacerlo. También tenemos que preguntar la situación de pobreza por la cual pudiera estar presentando. El examen físico. Como todo examen físico, se debe determinar biotipo, marcha, actitud, aspecto, coloración de la piel, lenguaje verbal y corporal, sus signos vitales, todo lo que tenga que ver con la antropometría, inspección del área bucodental, agudeza visual, desarrollo osteomuscular, la autopercepción de Tanner o estadio de Tanner, para lo cual vamos a utilizar la escalera de maduración sexual que nos ayudará a iniciar la evaluación de los genitales con menos resistencia y enseñarle a hacer la autoevaluación. En las adolescentes, autoevaluación de las mamas, y en los adolescentes, el testicular. Evaluaremos el crecimiento. Valiéndonos de la antropometría, tomaremos la talla, el peso. Determinamos el índice de masa corporal. Vamos a calcular la velocidad de crecimiento. Para ello, tomaremos las medidas de talla y peso de una consulta anterior y lo ideal es que haya pasado por lo menos 4 meses con la siguiente. Eso nos dará una confiable velocidad de crecimiento. Otras medidas complementarias tenemos la circunferencia media del brazo izquierdo, la circunferencia abdominal, la brazada o envergadura. Encontramos aquí la escalera de maduración sexual. Esta es una herramienta que nos permitirá identificar cómo se percibe el adolescente o la adolescente en cuanto a su imagen corporal y a los cambios puberales que se inician entre los 9 y los 10 años. A esta edad comienza el crecimiento del botón mamario y la aparición de otros caracteres sexuales secundarios, que ya comentamos y corresponde al primer escalón. Y cuando se han completado el ciclo de crecimiento, ellos estarán en el 5º escalón. Le preguntaremos antes del examen físico del área genital en qué parte de este afiche se ven. Entonces lo ideal es tenerlo en el área de evaluación del examen físico. También le explicaremos la importancia de hacer la exploración de esta área para enseñarla cómo hacer el autocuidado. Observamos aquí la escalera de maduración sexual del adolescente. Nos permitirá evaluar o conocer en qué parte de este desarrollo se encuentra el adolescente, dónde se observa él y bajar las barreras que puedan existir en cuanto al examen físico. También nos ayudará a explicarle lo importante que es la evaluación de su área genital y enseñarle cómo hacer el autoexamen testicular. Después del examen físico pasamos a la fase resolutiva, que no es más que la integración de toda la información obtenida, tanto en la entrevista con el adolescente y familiar,
con el examen físico y con el uso de la herramienta del GEATS. Cabe destacar que para hacer el examen físico le podemos preguntar al adolescente o a la adolescente si quiere que pase el familiar o pasan solo. Lo importante es que el examinador no se encuentre solo. Debe estar acompañado por una enfermera y esto se le debe aclarar al adolescente. Habrá momentos que el adolescente desee pasar solo y esto también se debe respetar. Pero siempre debe estar presente la figura de la enfermera acompañando al examinador. Tenemos la clasificación del riesgo en base a los hallazgos de la entrevista del GEATS. Se registran los signos de alarma que refieren una intervención inmediata. Esta información la pueden profundizar en el protocolo. Integrada la información, clasificaremos al adolescente si es un adolescente en condición saludable o si se encuentra en riesgo biopsicosocial. De acuerdo a esto, elaboraremos el plan de trabajo y colocaremos la periodicidad de la consulta. Si es un adolescente en condición saludable, se puede evaluar 2 veces al año. Si está en riesgo biopsicosocial, dependiendo del riesgo, estableceremos la periodicidad de las evaluaciones. En base de los hallazgos del examen físico, tendremos un adolescente que tiene un examen físico normal o podemos tener un adolescente que tiene algún problema o una patología que requiere un tratamiento específico. Con la entrevista y el examen físico también determinamos el riesgo de la sexualidad. Así podremos clasificar si él o la adolescente iniciaron actividades sexuales o no y actuar en consecuencia. En el cierre, entonces ya consolidado e integrada toda la información nos permitirá llegar a los diagnósticos. Así estableceremos en qué etapa de la pubertad se encuentra, si es en inicio puberal o si está en la pubertad en evolución o la pubertad está completa. ¿Qué tipo de madurador es? Si es promedio, temprano o tardío. ¿Cuál es el estado de la talla y de la nutrición? Si es talla alta, si es talla baja, si es normal o patológica, si hay una desnutrición o nutrición normal o malnutrición en obesidad o sobrepeso. ¿Cuál es el estado de inmunización de este adolescente? Si ha cumplido el esquema completo en la infancia y solo requieren cumplir los refuerzos. Si no cumplió el esquema de inmunización en la infancia, hay que nivelarlo. Si cumplió el esquema de vacunación en infancia y refuerzo en la adolescencia, es una inmunización completa. Con el GEATS nos permitirá el riesgo en cualquiera de las áreas exploradas. Debemos identificar los factores protectores que nos ayudarán a sustentar un plan de trabajo que mejore la calidad de vida y salud en el adolescente. Identificar los factores de riesgo que nos proveerá de información que nos permitirá saber con qué equipo multidisciplinario nos tenemos que apoyar. Los diagnósticos bucodental, visual y ortopedia. Si el adolescente tiene otro diagnóstico, también hay que registrarlo, como por ejemplo el acné, hipertrofia de cornetes, diabetes, asma, cardiopatía, nefropatía, entre otros. Con base de los diagnósticos, elaboraremos un plan de trabajo donde solicitaremos para clínicos básicos y específicos, completaremos esquema de inmunización, se hacen las intervenciones específicas de acuerdo a los diagnósticos GEATS que hayamos detectado, estableceremos periodicidad y el seguimiento y consejería. Dentro de los temas de asesoramiento y consejería que le damos al adolescente
a los cierres de las consultas y en cada encuentro está la orientación de los cambios que están sucediendo tanto a nivel biológico, psicológico y social. Le explicaremos por qué es importante que se coloquen las vacunas. Fortaleceremos y promocionaremos hábitos y comportamientos saludables. Los debemos de estimular para que realicen actividades físicas y buen uso del tiempo libre, uso positivo del tiempo. Ayudaremos a construir o encontrar su proyecto de vida, entendiendo que en cada etapa tienen inclinaciones distintas. Así, en la adolescencia temprana, el proyecto de vida es muy culminado. Piensa que no saben lo que quieren. Lo importante es que ellos sigan estudiando. En el adolescente, en la etapa media, empiezan a aperturarse el tipo de proyecto de vida y en la tardía está consolidado. La ausencia de proyecto de vida es un factor de riesgo. Debemos dar asesoría sobre la sexualidad en el desarrollo puberal, anticoncepción, infección de transmisión sexual, prevención de accidentes y violencia, resoluciones de conflicto, manejo de la ira, prevención de uso, abuso de sustancias como alcohol, tabaco y drogas. Estimularemos todo lo que tenga que ver con prácticas de vida saludable. Empezaremos con el retraso de la actividad sexual. Si esto no es viable, construiremos con ellos y con ellas las herramientas para que adopten conductas sexuales protegidas. Construiremos con ellos también todo lo que tiene que ver con la cultura de paz y buen trato, expresión de rabia y resolución de conflictos en forma no violenta. Manejo de la ira. Como ya le asomé en la lámina anterior, tenemos que manejar todo el tema del consumo de alcohol. El alcohol es una droga socialmente aceptada que las y los adolescentes no deberían de consumirla hasta haber culminado su crecimiento. No obstante, el primer lugar donde se acercan a cualquier tipo de alcohol es en el propio hogar. Hay que sincerarlo, explicar a los adolescentes que no lo deben consumir, explicar todos los riesgos a que se están exponiendo. Rechazo total al consumo de tabaco y drogas, motivar la actividad física y de alimentación sana, lucha contra el sedimentarismo. Al igual que el adolescente recibe asesoría, los padres también deben de recibirla. Recuerden que al principio les conversé que la entrevista será individual con el adolescente y luego una entrevista individual con los padres o acompañantes. Esto puede ser en la primera entrevista o posteriormente. No obstante, es importante llevarla a cabo. Vamos a emplear las mismas herramientas que utilizamos con el adolescente. Usaremos el GEA para precisar cómo es la esfera de crecimiento y desarrollo en la que se desenvuelven nuestros adolescentes. Vamos a cotejar la información para poder identificar los puntos débiles de la relación familiar y luego a partir de allí poder trabajarlos para fortalecer. Es importante con los padres decirles lo necesario, establecer reglas y límites explícitos y claros, con disciplina y amor. Estimular sobre la autoestima, la autonomía, la responsabilidad. Interés en actividades escolares y extraescolares. Evitar críticas destructivas, comparaciones y descalificaciones. No perder el rol de padre. Recordar que ellos no son los mejores amigos. ¿Por qué? Porque vamos a confundir a los adolescentes. Una entrevista exitosa nos dará una buena relación con él o la adolescente, lo que favorecerá que solicite una cita por sí mismo en una próxima oportunidad. A los y las adolescentes suelen pedir explicaciones y es bueno dárselas de una manera de ganar su confianza. Ayudarle a comprender sus problemas para que ellos encuentren las soluciones.
Nosotros vamos a ayudarlos a construir las herramientas para que ellos crezcan, pero no las vamos a construir por ellos. Implicarlos en su tratamiento es importante porque esto favorecerá la adherencia. Además, debemos fortalecer todos los elementos que le permitan desarrollar su autonomía, su identidad, su personalidad y aceptarse a sí mismo a medida que ellos van creciendo. También entender que nosotros somos puentes, es decir, vamos a ayudar las relaciones familiares, explicarle a los padres que esto es un periodo transitorio que pasará y que ellos recuerden cómo fue su adolescencia. Ya para finalizar, el éxito de la entrevista en la consulta permitirá el abordaje integral de la y el adolescente en su esfera de salud biopsicosocial, cultural y espiritual, así como su consentimiento para su examen físico completo y su colaboración y participación en los exámenes paraclínicos y tratamiento que se le indique. Donde exista el desafío de un joven en crecimiento, que haya un adulto para encararlo y no es obligatorio que ello resulte agradable.